normativa. El día de hoy nos encontramos con el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, quien es juez superior de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Además, ejerce la docencia en la Academia de la Magistratura y es docente en diversas casas de estudio de la Facultad de Derecho. Doctor Celis, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por compartirnos un espacio de su tiempo y compartir sus conocimientos jurídicos con la revista jurídica Alerta Informativa. Al contrario, es para mí un grato tratar de compartir algunas inquietudes en este contexto de implementación de la reforma procesal. Creo que es un espacio necesario para discutir abiertamente o plantear algunos temas y luego de su discusión seguramente lograr algunas soluciones, ¿no? El desarrollo de esta entrevista se va a llevar a cabo la temática el rol del juez en el proceso penal. Okay. Doctor, estando en un sistema garantista acusatorio, ¿usted cree o considera que los jueces vienen ejerciendo las garantías en un debido proceso? A ver, un primer problema que se afronta es el problema de los términos. Se dice que estamos en un modelo procesal, acusatorio, garantista y con rasgos adversariales. Es mucha etiqueta, porque en realidad se trata solamente de la configuración de un proceso, porque la idea propia de un proceso es dos partes enfrentadas y un tercero que lo compone, nada más. Entonces, cuando hablamos de lo adversarial, se entiende que tenemos dos partes enfrentadas. Cuando hablamos de lo garantista, se entiende que en ese proceso tenemos un tercero heterocompositor competente que va a resolver con las garantías que corresponden. Entonces, el profesor Montero al respecto señalaba con acierto que había una suerte de tautología, porque hablar de un proceso penal garantista con rasgos adversariales era algo como decir estamos ante un proceso procesal con rasgos procesales, ¿no? La idea fuerte es tener solamente lo que es un proceso y nada más. Y el juez obviamente tiene que cumplir una función heterocompositiva sobre la base de las pretensiones o peticiones que plantee y la resistencia y oposición de la defensa. Él es el que, conforme a ello, en la dinámica del contradictorio productora de información, va a emitir las decisiones siempre conforme a ley y conforme a los hechos, ¿no? Entonces, ese es el punto central. El juez deja de ser quien está tratando de realizar actos de investigación, sino es el juez que se ciñe estrictamente a la información producida por las partes. Para usted, doctor, en su experiencia como juez, ¿cuáles han venido siendo las complejidades en su función en los casos de los delitos de corrupción? A ver, vea, el problema que se presenta y que alcanza no solamente los delitos de corrupción es que en la implementación de la reforma se han presentado problemas como que no se ha comprendido claramente el rol que le corresponde a cada juez. El juez de investigación preparatoria, que es un juez de saneamiento, que debería cumplir un auténtico rol de filtro, no lo hace. Generalmente no lo hace. Obviamente hay buenos jueces que sí lo hacen, pero son unos pocos. La etapa de investigación, la etapa intermedia, que se supone depura, perfila de manera adecuada lo que debe transitar a juicio oral con las garantías que corresponden, no se cumple en los delitos, simples, como por ejemplo vamos a hablar de un hurto, un robo, una violación, donde no hay mayor complejidad. Imagínense ahora en los delitos de corrupción de funcionarios, donde tiene sus particulares problemas, como por ejemplo establecer el fundamento material de la autoría, ver problemas de infracción de deber. Es decir, eso se hace complejo a veces por la propia actitud del juez de no realizar un saneamiento. Y esto transita a los jueces de juzgamiento y muchas veces los jueces de juzgamiento tienen problemas para configurar un contradictorio ya muy tarde, porque estamos en un pleno desarrollo judicial. Entonces, creo que es un problema todavía de una adecuada comprensión de la dogmática, no vista la dogmática desde una perspectiva de un conocimiento sutil, muy, construido, elaborado, ¿no? Sino la dogmática como
un instrumento conceptual para la construcción adecuada de pretensiones penales. Si solamente para efectos de la construcción de las pretensiones penales en imputación tenemos problemas, imagínense cuando se trata de ver qué medios probatorios va a corresponder a cada proporción fáctica, cuando se trata de ver si concurren elementos de convicción, esto entre comillas, que hagan sostenible afirmar que estamos ante una causa probable. Es problemático. Creo que se tiene que potenciar por ahí el conocimiento en una dogmática sobre los delitos de corrupción de funcionarios. En su postura, doctor, ¿usted cree que los jueces son agentes que luchan contra la corrupción o son suprapartes en cada caso en concreto? Ese es un tremendo problema. Mire, el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, normalmente no muy difundida, establece claramente que los jueces imparten justicia, pero acá viene el término, sometidos, así dice, sometidos a la Constitución y la ley. Cuando hablamos de sometimiento, no estamos hablando de un término débil o un término que no exprese esa fuerza de lo que está vinculado, de lo que supone sujeción. El juez debe impartir, conforme a su independencia, siempre de acuerdo a la Constitución. El juez es independiente, pero dentro del ámbito de la Constitución. El juez es independiente, pero vinculado a la ley y la Constitución. El juez no es independiente conforme a su parecer, conforme a su criterio. Eso no existe, eso no aparece. Es un funcionario que debe estar vinculado completamente a la Constitución. Por tanto, si el juez tiene una perspectiva moral crítica de lucha contra la corrupción, de una actitud como tal, no hay ningún problema, pero eso debe quedar en su fuero interno como ciudadano para sus particulares decisiones. Pero como juez, el juez no puede embarcarse en ninguna cruzada, en ninguna lucha contra la corrupción, sino solamente en el hecho de realizar los valores de la Constitución y para ello utilizar obviamente los canales legales, procesales, siempre conforme a la Constitución. Ese es un problema que estamos encontrando cuando de pronto vemos jueces que afrontan esta suerte porque esto parece pues, sugerente de una lucha frontal contra la corrupción. Oiga, si tenemos a la policía, si tenemos al Ministerio Público y a las procuradurías, instituciones obviamente que están vinculadas a luchar contra la corrupción, y a la persona que se imputa, se le atribuye, ¿cómo queda? Si le vamos a sumar a él más los jueces embarcados en él. Hay que tener mucho cuidado en ese tema. Los jueces solamente deciden conforme, obviamente, a las pretensiones penales que el Ministerio Público seguramente tendrá que cumplir. Si un juez comienza a decidir conforme a su criterio, su parecer, su particular moralidad crítica, ese juez deja de ser independiente. Es un juez de su casa, es un juez seguramente de un colectivo, pero no es un juez de la Constitución. Es un juez que simplemente no es independiente. La independencia se predica en un contexto dentro de la Constitución, nada más. Este término, los jueces son independientes, actualmente se viene cumpliendo en nuestra sociedad, es decir, o deciden de acuerdo a una noticia periodística. Claro, esto ya tiene que ver con el problema de la independencia, cómo se afecta la independencia del juez. Lo que está pasando es que frente a la realización de un hecho delictivo o la noticia, mejor no digo la realización del hecho, sino una noticia, lo que tenemos es que inmediatamente los medios de comunicación generan toda una situación, pero conforme a determinados intereses. Ojo con esto, a veces el colectivo social considera que lo que los medios de comunicación difunden corresponde pues objetivamente a la autoridad pasada, pero de hecho los medios de comunicación segmentan, fragmentan, manipulan la información como para generar una opinión mediática. Eso es lo que a veces no se dice, pero el colectivo social asume como tal que con datos manipulados, ¿cierto? De pronto van generando todo un contexto y generan ese contexto para más o menos orientar una determinada decisión del juez. Este problema. Y si un juez es incómodo, ese juez incómodo pronto es atacado, cuestionado. Pues eso lo hemos visto acá en esta corte, cuando un juez de pronto no está conforme al perfil que ellos esperarían para emitir una determinada decisión, vienen los cuestionamientos precisamente sobre seguramente algunos actos precedentes que, sacados de contexto, hacen desvalorar el comportamiento de este juez. Pero desde esa perspectiva ya estamos viendo cómo se afecta la independencia en un contexto externo, pero el gran problema que existe es
internamente, porque desde una perspectiva interna también se afecta a la independencia de este juez, que es lo que pasa frente a una difusión fuerte de los medios de comunicación conforme a determinados intereses. Muchas veces los órganos de control interno pues también comienzan a operar precisamente por la difusión mediática. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Una tenaza. Y en el centro ese juez solo y su funcionalidad como tal. El juez y su funcionalidad, soledad institucional como tal. Entonces, eso genera problemas. Eso genera problemas porque ese juez seguramente va a ser quebrado en su voluntad y con ello emitirá decisiones más conforme a tener la tranquilidad, pero ve usted que eso ya supone pues, que es un juez salió del escenario, ¿cierto? De la independencia que le garantiza la Constitución. Es un juez que estaría decidiendo conforme a sus miedos o conforme a sus necesidades de trascendencia nacional, conforme a cualquier móvil, pero diferente a los valores constitucionales. Desde esa perspectiva, doctor, ¿considera que un juez debe ser independiente o debe parecerlo? No, el juez debe parecerlo, eso está clarísimo. Es decir, debe ser, en el sentido de decidir siempre conforme a la Constitución y también debe parecerlo, porque de nada serviría que este juez de pronto tenga un fuerte compromiso para decidir conforme a la Constitución, pero sin embargo esta persona pues, eventualmente puede hacer alguna una difusión de algún tema, atribuyéndose, por ejemplo, el título de ciudadano, que se está restándose de esa investidura. No, debe serlo y debe parecerlo. Porque ese tema de la apariencia, obviamente imparcialidad, es una necesidad que el colectivo requiere para saber justamente que hay una decisión conforme a la Constitución y en el contexto de independencia judicial. Desde su perspectiva de juez, ¿cómo usted viene observando el desarrollo del Ministerio de Justicia, tanto de abogados particulares como abogados de oficio? Al inicio de la reforma, créanme que fue sorprendente la forma como los defensores públicos asumieron con bastante optimismo la reforma, a comparación de los defensores de oficio antes de ellos, que atiborrados de carga, cumplían una labor formal. A inicios sí se presentó un tema de defensa eficaz. Yo soy admirador de la defensa pública, de muchos de los jueces, pero ¿qué ha pasado con el tránsito del tiempo? Se han atiborrado de carga y bueno, están mermando esa tremenda capacidad. Yo creo que el Estado debe garantizar, potenciar la defensa pública para que se genere ese contradictorio necesario y se produzca información de calidad. De hecho, creo que esta decisión de la Corte Interamericana en el caso Urbano Torres es muy importante, porque ve usted que hay un tema, hay algo muy importante que a veces pasa desapercibido. El único mecanismo que ha inventado la humanidad, la cultura de la humanidad, para producir información de calidad es el contradictorio. No hay otro. Es decir, si tenemos información unilateral, segmentada, y esta no es sometida al contradictorio, esa información no sirve. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que esa información sea depurada para que el juez decida con la garantía de seguridad, con garantía epistémica, es que haya un contradictorio? Si este señor fiscal tiene una concepción de garantista, una posición epistémica, va a querer precisamente un buen abogado defensor, porque ese abogado defensor le va a permitir que su información sea asumida de calidad. Un buen juez quiere también un defensor de calidad para que genere, optimice el contradictorio. Esa perspectiva, por ejemplo, de considerar que los jueces, los imputados no deberían tener buenos abogados porque con ello perjudican la actividad, es absurda, afecta a uno de los temas centrales que es el contradictorio. El contradictorio, insisto, es la herramienta, el principio fundamental productor de información, es lo que permite depurar. Si no, pues unilateral, sesgado, burocrático, y todo pues puede dar lugar a que se esté emitiendo decisiones con sospecha, mala conciencia, conjetura, personas y informaciones. Cambiando un poco el tema, doctor, para usted, ¿cuáles serían las ventajas y las debilidades que tiene nuestro Código Penal? ¿Y cuáles serían su opinión para mejorar? ¿Nuestro Código Penal? El Código Procesal Penal. Código Procesal Penal. Lo que pasa que el código está con sus dispositivos. Yo creo que no es tanto problema del código porque los dispositivos están claros. El problema es el sentido interpretativo que se le da.
Quizás había que realizar, y esta sí es algo que siempre hago referencia, al tema que esa etapa intermedia debería ser fortalecida con una exigencia bajo responsabilidad, la necesidad de aplicación de puntos controvertidos. Es decir, el juez debería promover condiciones probatorias y su producto serían los puntos controvertidos, de tal manera que la admisión de los medios probatorios solamente esté referida a los puntos controvertidos. Y un tema muy interesante al respecto. Normalmente, el hecho punible tiene suficiencia de elementos de convicción. Lo que siempre está en cuestión son más bien los elementos que vincularían a una persona con ese hecho punible. Si de pronto en la etapa intermedia el juez hábilmente conduce el contradictorio, fijando el punto controvertido solo respecto de la responsabilidad porque se logra condiciones, imagínese cómo sería el juicio oral. Rapidísimo, en un solo día podría cumplir. Pero lo que tenemos acá es que el Ministerio Público ofrece todos los medios probatorios, la defensa burocráticamente también ofrece otros medios probatorios y se van a juicio que demoran más de 4 o 5 sesiones y necesariamente, no obstante que existen hechos que son objetivos, imposibles de cambiar. Entonces, creo que en la etapa intermedia, independientemente del saneamiento sobre la imputación concreta, hay necesidad, fuerte necesidad de aplicación de puntos controvertidos. En ese plano creo que sería muy importante. Otro de los problemas es pues, el de la prisión preventiva. Este es un tema que lamentablemente no se comprende y acá sí podría ser un poco crítico porque hay que resolver. Mire usted cómo son las cosas. Tenemos el Código Procesal Penal y se entiende que esos dispositivos deben interpretarse conforme a la Constitución. Se critica a los que trabajan solamente con la ley, pero no conforme a la Constitución ni a la Convención. Este es el Código Procesal y nada más. Pero ahora la exigencia, crean usted, ya no es ni siquiera que estos jueces interpreten conforme a la Constitución, sino que se sujeten ni siquiera a la ley. Es decir, ya pues, no te gusta la Constitución, ya vamos a asumir eso. Tienes acá la ley y recoge pues el sentido que dice el Código Procesal en el subconjunto normativo, en el conjunto normativo, pero recoge lo que pasa, que muchos jueces y fiscales, cuando interpretan una ley, obvian los términos, todos los términos con los que está construido el dispositivo normativo. Es decir, si el dispositivo normativo dice fundados y grandes elementos de comisión de un delito, así dice, de un delito, y de la responsabilidad como partícipe o autor, dice de un delito, entonces simplemente sigo leyendo elementos de comisión, pero no leo qué es delito. Y cuando hago referencia al delito, imagino que es el hecho típico nada más, por tanto, disculpo causa de justificación y causa de imputación. Están haciendo fraude en la ley porque resulta que el código está exigiendo que se discuta ese delito, que es la imputación de un hecho punible, que se supone que sería típico del jurídico imputable. O cuando de pronto, respecto a los plazos de duración de la prisión preventiva, dice hasta o no más, pero no leo eso. Entiendo mi perspectiva de fraude de la ley, simplemente que está diciendo que debe ser, no hay peticiones por encima. Entonces, en gran parte de los dispositivos se debe encontrar justamente ya no una interpretación legalista, sino legaloide. Fraude de la ley. Póngase a pensar solamente en el artículo 185 del Código Penal, para poner un ejemplo. El 185 del Código Penal, en concordancia con el 444, exige un monto, ¿verdad? Que es una remuneración. Pero por ahí de pronto aparece una interpretación manipulativa, por cierto, de ese dispositivo y de pronto dicen, bueno, pero si se realiza una de las circunstancias agravantes del 186 ya me interesa el monto. Es decir, si usted y yo vamos a una farmacia, usted entretiene a la dependiente y yo sustraigo un fosforo, entonces sí hemos cometido un doble grave. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Es una interpretación legal? No es una interpretación legal. No es una interpretación, es una interpretación legaloide, sí, pues, ¿por qué? Porque estamos cometiendo un fraude a la ley, dado que estamos dando un sentido normativo que no se desprende de los dispositivos. Entonces, mire usted lo que le decía. Una cosa es la interpretación conforme a la Constitución de la ley, otra cosa es la interpretación de la ley por la ley, el paleopositivismo, y otra cosa ya es esa distorsión o fraude de la ley. Solamente imaginémonos por dónde estamos transitando para ver cómo ciertamente ni siquiera estamos en un escenario, en un estado legislativo fuerte donde se aplicaría por una ley. Si quieren este plano, ya podremos hablar de un mínimo de garantía con sujeción a la ley, ¿no? Respecto a este tema de la prisión preventiva, doctor, ¿cuáles serían los criterios que el juez utiliza o se viene utilizando para referirnos a los niveles de sospecha?
Este es otro tema, evidentemente, que del Río Labarte es muy bueno cuando plantea el tema del fraude de las etiquetas. Me gusta, porque hace referencia, oiga, acá se habla de sospecha inicial, sospecha de la hora, sospecha suficiente, sospecha grave, pero caramba, es que algún juez diga, acá existe sospecha grave, y el juez de segunda instancia no, esto no es sospecha grave, sino es sospecha reveladora, y es un tema de términos, ¿no? Pero que hay de contenido. Yo creo que acá es un problema que ojalá en este acuerdo plenario se defina, es decir, ¿cuál es el contenido conceptual para hablar de un supuesto de sospecha grave? ¿Cuándo podemos hablar de una sospecha grave como tal? Y no hay duda que por lo menos los modelos epistémicos propuestos por Jordi Ferrer, ¿cierto?, recogidos de Larry Laudan, me parecen formidables, algo muy elemental. Si estos mismos elementos de información me permiten construir dos narraciones coherentes sobre la base de esta información, entonces eso jamás va a ser sospecha grave. Es decir, y eso sí podría ser objeto de un control introspectivo, porque el Ministerio Público construye su imputación sobre la base de estos elementos. La defensa también lo construye y dice algo más. Entonces el juez evalúa y dice si pues, estas dos narraciones son consistentes y coherentes con esta misma información. Si esto es así, esto no es sospecha grave. Ese tipo más o menos de fórmulas sí podrían ser objeto de control introspectivo. Porque eso de que me causa íntima convicción, que estoy con los ojos encendidos porque sí puede ser desarrolloso, eso es una subjetividad tremenda. Por eso estamos cansados de subjetividad, ¿no? Porque eso está ya vinculado lógicamente a perspectivas éticas que pueden tener muchos operadores jurisdiccionales. ¿Consideraría usted que actualmente nuestro sistema de justicia penal está realmente pensando en la dignidad de la persona? El sistema como tal Sí. está diseñado como tal, para tal, ¿no? Pero otra cosa es su operatividad, ¿cierto? Una cosa es lo que tendríamos. A propósito de la prisión preventiva, se habla de los estándares desarrollados por la Corte Interamericana, se habla de los estándares desarrollados por el Tribunal Constitucional, nos vamos a nuestro propio Código Procesal Penal, leemos el artículo 7º y el artículo 6º del título preliminar, nos vamos al artículo 253, y qué bonito, toda una razón. Y resulta que luego los que interpretan solo interpretan el 268 y como rueda libre desconectable. Entonces, mire usted, no es que nuestro ordenamiento procesal no esté pensado precisamente en función de ello, sino es la operatividad. Y creo que el principal problema viene a ser precisamente lo que lo estoy indicando. Los jueces que interpretan conforme a su parecer, conforme a su criterio. Si usted, de pronto, cualquier justiciable hace una pregunta a un determinado juez, es mi parecer, es mi criterio. Oiga, eso es hasta ofensivo. Si es tu parecer, corre, ordene eso en tu casa o en tu vecindad, pero acá no me vas a resolver conforme a tu parecer o tu criterio, acá resuelves conforme a la Constitución, conforme a la ley y la Constitución. Yo creo que puede parecer un poco fuerte lo que estoy indicando, pero es necesario decir esto porque ya, pues eso de que es mi parecer, es mi criterio, es mi opinión, eso no corre. Esto es una cuestión de que prestamos una función jurisdiccional y siempre conforme a la ley. Nosotros no somos funcionarios privados, somos funcionarios públicos. Estamos sometidos a la Constitución. La palabra sometimiento creo que es bastante fuerte para el caso. Finalmente, doctor, para terminar, ¿cuál sería la importancia de motivar una resolución? Mire, la motivación de una decisión que supone la expresión precisamente de las razones que van a de pronto a dictar una prisión preventiva es de suyo capital. Porque si solamente tenemos fundamentaciones aparentes, de copiar y pegar, mejor estaríamos ante una justicia por jurado, ¿cierto? Se supone que una decisión debe contener esas razones, pero razones, ¿cierto?, que estén asentadas en la ley y en la Constitución, y las razones de hecho. Mire usted, algo que durante buen tiempo se ha señalado, pero que no se difunde su operatividad, esas exigencias de la teoría estándar de la justificación, de la argumentación, ¿no? La justificación interna y la justificación externa. La imputación específica debe adecuarse, debe subsumirse en ese supuesto de hecho. Si esa imputación como tal no puede subsumirse, entonces no hay justificación interna y esa resolución es inválida. Si de pronto acá tengo un conjunto de indicios como justificación externa y estos no los utilizo para construir una imputación, entonces tengo problemas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando se formula una acusación, lo que se hace es una reproducción extensa de esos actos de investigación con información, pero no se da el trabajo de construir la imputación como tal, esa premisa fáctica que permitiría su subsunción. Entonces, ¿qué van a controlar los jueces? ¿Qué van a controlar los abogados defensores si no tienen esa imputación? Acá tenemos la niña que habría tenido trato sexual que estaría deflorada, tenemos la niña que de pronto tiene 13 años, tenemos la noticia de que esta persona va a ingresar a un hotel con una persona mayor de edad. Es lo único que tenemos. ¿Qué hace el Ministerio Público? Lo califica conforme al artículo 163. Oigan, pero el supuesto dice que integra acceso penal por vía penal. Y el Ministerio Público de pronto presenta la siguiente fórmula. El sujeto fulano y tal abusó sexualmente. ¿Abusó sexualmente? Ese término puede adecuarse en esa fórmula específica. Es absurdo, no puede, pues. Y eso es una afectación de la justificación interna. En los delitos de criminalidad organizada, no obstante que esta Corte ha sacado un acuerdo plenario hace 2 años sobre esos 5 requisitos, se entiende que esos 5 requisitos deben estar compuestos en esta imputación. Pero de pronto resulta que aquí presenta un conjunto de elementos de convicción copiados de acá y de allá y no construye esa imputación. Entonces, la exigencia a los jueces de justificar interna y externamente una decisión es una garantía como tal. Creo que son los jueces superiores y los jueces supremos que justamente tienen como punto de referencia esa fundamentación para calificar si esa decisión es arbitraria o no es arbitraria. Porque si no, lo que vamos a tener es un conjunto de razones, pero detrás de ello lo que tenemos es el parecer, el criterio, pero no las razones de la realidad y de la constatación. Muchas gracias, doctor, por habernos brindado este espacio. A usted la gracia, más bien, les agradezco mucho porque es un espacio para difundir algunas ideas importantes, pero en el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? La necesidad de estos espacios como lo que ustedes presentan, y los felicito de esa manera, permite justamente que respecto a eso alguien tiene que cuestionar, alguien tiene que decir algo, pero creo que por lo menos esta perspectiva aparentemente cuestionadora no es sino señalar la forma como todos los operadores jurídicos, fiscales, jueces, abogados, defensores, tenemos un punto en común que entender la Constitución. Muchas gracias. A usted la gracia.